Muy buenas noches, bienvenidos a la sesión de médicos residentes de este 1 de junio. A nombre del doctor Héctor Martínez Said y el comité de organizador de las sesiones de residentes, le damos la bienvenida. El día de hoy vamos a abordar un caso sobre retinoblastoma con una segunda neoplasia de osteosarcoma. Y para coordinar esta sesión nos acompaña el doctor Carlos Leal. Él es oncólogo pediatra, médico adscrito al Instituto Nacional de Pediatría. Y por parte de los residentes nos acompaña la doctora Diana Elizabeth Villafuerte González, residente de oncología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, el doctor Luis Rodrigo Michel Espinosa, oftalmólogo, residente de alta especialidad en retina en el Hospital General de México, el doctor Edwin Alfonso Tejada, Valerio, que es residente de oncología médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y el doctor Aarón Cuevas González, que es residente de cirugía oncológica del Instituto Nacional de Cancerología. Dejo la palabra con el doctor Carlos Leal para que nos comparta el caso clínico que vamos a discutir el día de hoy. Muchas gracias de nuevo. Las iniciales de nuestro enfermo del día de hoy es LMBA, con el número de expediente del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente tiene 11 años. Es un masculino que nació en agosto del 2009, originario de Celaya, Guanajuato. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, su abuela materna es portadora de retinoblastoma unilateral. Su madre, que fue mi paciente cuando era una niña en el Nacional de Pediatría, con retinoblastoma del ojo derecho. La hermana de la señora con retinoblastoma del ojo derecho. Y nuestro paciente que acude por leucocoria. Dentro de los antecedentes personales importantes de este chico, inicia con retinoblastoma en octubre del 2009, es clasificado por oftalmología, ojo derecho en estadio C del internacional, ojo izquierdo en estadio D, y se enucleó del ojo izquierdo en diciembre del mismo año. A la extensión general de la enfermedad de este niño, lo primero que hicimos fue una exploración bajo anestesia general con sedación y dilatación de la pupila, una RED-CAM, un ultrasonido ocular, una oftalmoscopía con oftalmoscopio indirecto, una resonancia magnética y una audiometría, interconsulta a genética, dados los antecedentes importantes que este paciente tenía. Inició protocolo de rescate de ambos ojos, se le dio tratamiento con láser, concomitante a quimioterapia intravitrio con melfalán semanal por 4 semanas a ambos ojos. A los 2 meses recibió evaluación por oftalmo, donde mostramos que el ojo izquierdo progresó, motivo por que se decidió su enucleación. El ojo derecho continuó en respuesta completa, tanto por RED-CAM como por ultrasonido y exploración oftalmológica. El enfermo inició el protocolo de quimioterapia sistémica con el protocolo institucional que nosotros mismos desarrollamos, el cual es parte del protocolo nacional, en base a 6 cursos de carboplatino y BP, y a partir del cuarto curso, para disminuir la capacidad de productora de segundas neoplasias que el etopósido da, cambiamos etopósido por ciclofosfamida, dando el curso 3, 4, 5 y 6 con ciclofosfamida, carboplatino y vincristina. El seguimiento por oncología hasta el 9 de enero de 1919
sin alteraciones, exploración oftalmológica frecuente bajo anestesia general, sin presentar en el ojo rescatado ningún dato de progresión o exacerbación de la enfermedad. En julio del 2020 comienza con dolor en la cara del muslo derecho y donde le prescribimos paracetamol. Ese mismo mes acude con el ortopedista por la misma circunstancia y en agosto de ese año tiene aumento de volumen en la región del muslo derecho, motivo por el que le tomamos en la consulta externa de oncología una placa simple de urgencias donde es evidente las lesiones que mostramos ahí. Se le hizo los paraclínicos de reingreso, una biometría, una BH normal, un coagulograma normal, DHL aumentada y fosfatasa alcalina aumentada. Con eso hicimos una biopsia de la lesión ósea y al hacerle la extensión tenía una tomografía pulmonar sin metástasis. La resonancia magnética de la extremidad afectada tenía una lesión osteolítica dependiente de la cortical del tercio distal de la diáfisis femoral, con componente intramedular, sin componente de los tejidos blandos. Hicimos como parte de la extensión un gamagrama óseo donde mostró un área de captación heterogénea de bordes irregulares con compromiso de la diáfisis y epífisis. Evidentemente, tomamos una biopsia donde el diagnóstico fue de sarcoma osteoblástico y condroblástico con variante periostal. A la extensión de la segunda neoplasia, hicimos pruebas de audiología, pruebas de cardiología con fracción de eyección de ventrículo izquierdo y inició protocolo nacional de osteosarcoma en base a cursos de platino. El 16 de octubre del año pasado recibió desarticulación coxofemoral derecha. Actualmente el paciente, de hecho, hoy está hospitalizado recibiendo su séptimo curso de adyuvancia con etopósido y ciclofosfamida. El 23 de abril solicitamos una audiometría porque clínicamente tiene daño bilateral por ototóxicos y se me olvidó mencionar que la tomografía de abril no presenta datos de enfermedad metastásica. He terminado la presentación del caso clínico. Invito a los doctores, a la doctora Diana Villafuerte, que es la residente de quinto año de la especialidad de oncología pediátrica del INP, para que haga el abordaje del tratamiento sistémico de retinoblastoma. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Diana Elizabeth Villafuerte González, médico residente del segundo año de oncología médica. El día de hoy voy a hablarles sobre las generalidades del retinoblastoma. Sabemos que se trata del tumor ocular más frecuente en la edad pediátrica, que el 98% de los casos se presenta en pacientes menores de 5 años y este es el tumor que nos ha demostrado que existe una relación estrecha entre la genética y la formación y la oncogénesis. Sabemos que la mayoría de estos pacientes van a tener mutaciones en el RB. Este gen se encuentra en el cromosoma 13, en el brazo 14, y lo que en este caso, que ya presentó el doctor Carlos Leal, estamos frente a un retinoblastoma de tipo hereditario. Para explicar este tipo de retinoblastoma, tenemos una mutación de manera presigótica del RB1 de manera somático y posteriormente tenemos una segunda mutación de manera posigótica.
Sin embargo, estos 2 golpes que fue propuesto en 1971 por Alfred Knudson no son suficientes para podernos dar un retinoblastoma. Necesitamos una inestabilidad genética que en el 50% de los casos son mutaciones puntuales en las cuales encontramos alteraciones del DNA, mutaciones del gen BCR-ABL para poder llegar a formar un retinoblastoma. En otros casos, que el 60% de ellos está representado por retinoblastoma de tipo no hereditario, tenemos ambas mutaciones o ambos golpes en el gen RB1 y también necesitamos esta inestabilidad genética para poder desarrollar este tipo de retinoblastomas. Lo que observamos en este retinoblastoma no hereditario son pacientes de edad mayor al momento del diagnóstico, los diagnosticamos alrededor de los 24 a los 36 meses de vida y generalmente son pacientes que presentan un retinoblastoma de tipo unilateral. El otro 2% de casos de pacientes que no presentan un retinoblastoma de tipo hereditario se asocia estrechamente con el gen NMIC. Lo que se ha observado en este 2% de pacientes es que son pacientes que presentan un retinoblastoma a una edad muy temprana, menos de 12 meses de vida, y tienen una mayor agresividad en el tipo del tumor. En esta imagen, aquí yo les enseño, tenemos una pérdida de la heterocigosidad. Posteriormente, lo primero que se va a formar es el retinoma, que es una lesión premaligna. El 95% de los pacientes, al formar esta inestabilidad genética, vamos a tener la presencia de un retinoblastoma, que este retinoblastoma, si lo detectamos a tiempo, se va a mantener en región intraocular alrededor de 3 a 6 meses. Sin embargo, si no tenemos un diagnóstico temprano, vamos a tener una invasión al nervio óptico y con ello vamos a tener una invasión al sistema nervioso central. Si por el contrario tenemos una ruptura de la esclera, lo más probablemente es que vamos a tener una metástasis a médula ósea o a hueso. Respecto al abordaje del retinoblastoma, tenemos que del 60 al 80% de los pacientes, su síntoma inicial va a ser la presencia de leucocoria, lo que va a obligar a los padres a buscar atención médica. Como ya lo mencionó el doctor Leal, tenemos que el diagnóstico es meramente clínico, tenemos que hacer una exploración oftalmoscópica, debe de realizarlo el oftalmólogo más sensibilizado al tema, el paciente debe de encontrarse bajo sedación con una dilatación pupilar y debe ser un oftalmoscopio indirecto. Lo que generalmente se nos va a reportar es la presencia de una masa blanquecina, grisácea, que va a tener extensión hacia el vítreo. Como parte de los estudios de extensión y confirmatorios, tenemos algo fácil de encontrar en todos los centros que nosotros nos encontramos, que es el ultrasonido ocular. Generalmente lo que nos va a reportar es una masa hiperecoica con presencia de calcificaciones. Parte de los estudios de extensión tenemos lo que es la resonancia magnética, la cual podemos considerar como gold estándar. Esta nos va a permitir observar si tenemos lesiones en tejidos blandos, si tenemos el compromiso a nivel del nervio óptico. Sin embargo, si en nuestro centro médico en el que nosotros nos encontramos se encuentra disponible la resonancia magnética, podemos realizar una tomografía como parte de los estudios de extensión. Es importante que todos los pacientes que tengamos con diagnóstico de retinoblastoma realicemos un abordaje genético. En el caso del líquido cefalorraquídeo y la biopsia de médula ósea, no está indicado para todos los pacientes. Únicamente lo reservamos para aquellos pacientes que tenemos que existe una sospecha diagnóstica de que puedan tener metástasis a distancia. Respecto a las estrategias de tratamiento en el retinoblastoma, va a depender frente a qué tipo de retinoblastoma nos encontramos. Sabemos que podemos dividirlos en un tipo intraocular, un tipo extraocular. Si nos encontramos
en un retinoblastoma unilateral intraocular, lo indicado es que nosotros realicemos, dependiendo del estadio en el que este se encuentre, una enucleación y complementemos el manejo con quimioterapia intravenosa y quimioterapia intraarterial. Si estamos frente a un retinoblastoma bilateral de tipo intraocular, lo sugerido es hacer enucleación, quimioterapia intravenosa, quimioterapia intraarterial y manejo local con láser. Respecto a la radioterapia, estaba más en desuso, sobre todo por las complicaciones que esta conlleva. Para el retinoblastoma extraocular, generalmente si es orbitario o es metastásico, el manejo va a ser similar. Se maneja con enucleación, quimioterapia intravenosa, radioterapia y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Lo que observamos de la quimioterapia intravenosa es que nos permite un adecuado control del tumor. Se ha observado que este manejo nos aumenta un salvamento ocular del 30 al 70% de los pacientes en los que lo utilizamos. Las indicaciones actuales para que podamos llevar a cabo una quimioterapia intravenosa es que sea un paciente con enfermedad bilateral, con pacientes que tengamos alteraciones en la línea germinal, que tengamos una mutación confirmada, que sean pacientes con sospecha de invasión del nervio óptico y también que tengamos sospecha de invasión a coroides. Nos va a ofrecer un control en aquellos pacientes que pueden presentar metástasis y pinealoblastoma. Actualmente el esquema de quimioterapia que más utilizamos es de 6 a 8 cursos. Los medicamentos que se pueden utilizar se pueden variar de 2 a 4 medicamentos. Los más utilizados son los manejos con vincristina, etopósido, carboplatino y en estadios más avanzados se puede hacer una sustitución por ciclofosfamida. Se ha visto que estos pacientes que tenemos quimioterapia intravenosa, tenemos un salvamento ocular en el grupo clínico B, de acuerdo a la clasificación internacional de retinoblastoma, del 93%, en aquellos pacientes que se encuentran en un estadio C, del 90%, y en aquellos pacientes que se encuentran en un estadio D, del 48%. Esperamos tener con esta quimioterapia neoadyuvante un control de la enfermedad durante el segundo o el tercer curso de quimioterapia que nosotros demos, y en aquellos pacientes que realizamos una enucleación y nos reportan que tiene datos de alto riesgo. ¿Cuáles son los datos de alto riesgo? Son invasión del nervio óptico poslaminar, que existe una invasión de la coroides masiva, esta se identifica por un grosor mayor de 3 milímetros, o aquellos que tengan una extensión extraocular, son candidatos a continuar con quimioterapia adyuvante. Para aquellos pacientes que no se nos reportó ninguno de estos datos, estamos frente a una enucleación curativa. Otro tipo de manejos que también se realizó en el paciente del caso clínico es la quimioterapia intraarterial. Necesitamos un catéter en la cual damos terapia local a través de la arteria oftálmica. Podemos utilizar una combinación de 3 fármacos o de un solo fármaco. Los fármacos más utilizados actualmente son Melphalan, Topotecan y carboplatino. Cuando estamos utilizando este tipo de manejos en un tratamiento de primera línea, tenemos un salvamento ocular del 74%, y si lo estamos utilizando para un tratamiento de segunda línea, disminuye al 67%. El seguimiento de pacientes con retinoblastoma, esto va a depender de la fase de curación que nosotros nos encontremos. Si nos encontramos en una fase de manejo, las quimioterapias se infunden en ciclos de cada 3 semanas o cada 21 días. Si estamos en un primer año de vigilancia, la vigilancia se recomienda que se haga cada 2 meses. Si estamos durante el segundo año de vigilancia, cada 4 meses. En aquellos pacientes que tienen menos de 6 años, la vigilancia es alrededor de 4 a 6 meses, y pacientes mayores de 6 años, la vigilancia es de manera anual. Es importante comentarles que aquellos pacientes que nos encontramos ante un retinoblastoma de tipo hereditario, tengamos un seguimiento más estrecho, porque se ha visto que estos pacientes que
se utilizaron o se manejaron con radioterapia, aumenta hasta el 51% de los casos que tengamos segundas neoplasias. Las neoplasias van a depender de la etapa en la que se encuentran estos pacientes. En adolescentes es frecuente que encontremos osteosarcoma, sarcomas y leucemias mieloides. En adultos jóvenes, lo más frecuente encontrar en este tipo de pacientes es melanoma o cáncer de mama, y en ancianos existe un mayor riesgo de presentar carcinoma de pulmón y vejiga. Por mi parte es todo. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es el doctor Luis Michel Espinosa. Yo soy residente de alta especialidad en retina in vitro en el Hospital General. Gracias por la invitación y también quiero agradecer también al equipo de manejo del retinoblastoma en el Hospital General, a la doctora Belinarias, al doctor Daniel Moreno, encargados del manejo en el pabellón de oftalmología, y a la doctora Iris y al doctor Daniel Ortiz, encargados del manejo en oncopediatría. Entonces, yo voy a hablarles un poco de la terapia de salvamento ocular, hablando específicamente pacientes que tienen tumores muy avanzados y específicamente terapia local. Entonces, ya con la doctora Diana vimos algo de la terapia sistémica. Esta primera diapositiva les quiero presentar todas las herramientas que nosotros como retinólogos tenemos para el manejo de la terapia local. O sea, si se fijan, son muchas herramientas gracias a los avances pues en tecnología. Esta terapia ha sido cada vez más extensa, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es terapia de salvamento ocular? Pues básicamente un tratamiento usado para evitar llegar a una enucleación. Para este tipo de terapia siempre hay que considerar que los casos bilaterales son más agresivos, como ya vimos con la doctora Diana también, esto por el componente genético de los pacientes. Y bueno, pues cuando enuclear al paciente, cuando ya no vemos que el tratamiento local o el sistémico o combinados no nos dan una respuesta adecuada, y cuando tenemos criterios para enucleación, generalmente un tumor en estadio E por la clasificación internacional, y pues generalmente la principal causa es una invasión al nervio óptico. Para nosotros como oftalmólogos, retinólogos, oftalmopediatras, lo que sea, el registro fotográfico es indispensable para poderle dar seguimiento a los pacientes. Traigo algunas fotografías de casos de nosotros del hospital. Voy a hablar inicialmente de terapia láser. Tenemos varios tipos de terapia láser, no nos vamos a meter demasiado. La terapia que generalmente usamos nosotros en el hospital, o la que se utiliza de manera general a nivel mundial, es la termoterapia transpupilar. Este es un tipo de terapia en el que se utiliza un láser con una longitud de onda en el infrarrojo de 810 nanómetros, que tiene la ventaja de ocasionar una quemadura que es menor a los tejidos adyacentes, y el tiempo de exposición del láser, o sea, el tiempo que se está aplicando la energía del láser, es más extensa. Este láser quema menos porque penetra mejor, entonces es mejor absorbido en tumores de mayor tamaño. Este láser, afortunadamente, nosotros contamos con él en el hospital, y realmente es una herramienta que sirve bastante. ¿Cuántas sesiones se le dan de terapia al paciente? Esto es bien variable según la evolución del paciente. Cada tumor se comporta, o cada paciente y su tumor se comportan de manera muy diferente. Nosotros buscamos lograr una atrofia o una necrosis del tumor. Tenemos varios tipos de necrosis, no me voy a meter demasiado en eso. Aquí les puse una fotografía de un tipo de necrosis que nosotros buscamos siempre eliminar, que es esta que se ve aquí con el puntero láser. Se llama atrofia en piel de pescado o atrofia tipo 2. Este tipo de necrosis nos habla, o este tipo de atrofia nos habla de que el tumor está activo. Entonces nosotros buscamos aplicar el láser cuando hay reactivaciones, como en este caso. Aquí tenemos una nena que tuvo un tumor muy grande arriba del nervio óptico, y en este caso usamos el láser. Generalmente lo colocamos en sesiones mensuales. La crioterapia también ocasiona necrosis del tumor, pero pues es aplicada con una sonda con un tanque de nitrógeno, entonces inflama mucho más a los niños. Aparte, es importante recordar que los niños se inflaman muchísimo con respecto a los adultos. Entonces, bueno, cuando ponemos crioterapia hay que tomar eso en cuenta. Las lesiones que se tratan con la crioterapia son lesiones periféricas. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es la retina periférica, casi llegando a la pars plana, una lesión activa en una paciente con tumor con antecedente de RB bilateral. Posterior al mes, la lesión de este lado ya está atrófica.
La quimioterapia intravítrea, como en nuestro caso clínico de hoy, ha venido a cambiar mucho la evolución de los pacientes. Tiene ciertas contraindicaciones, pero haciéndolo de forma correcta es un procedimiento que suele ser muy seguro, y la indicación generalmente es una terapia de rescate cuando hay siembras vítreas persistentes, ya cuando se le dio quimioterapia al paciente y vemos la evolución que ha tenido según cada mes. Nosotros colocamos varios medicamentos. En el hospital nosotros solemos usar Topotecan, que es el que tenemos a la mano, y ponemos dosis generalmente que van de los 20 a los 30 microgramos mensuales. Los protocolos varían según el instituto, se pueden poner incluso, se reportan hasta cada 2 semanas. Se colocan vía pars plana con una aguja que tiene que ser menor a 30G y se congela la punta con la sonda de nitrógeno para evitar la diseminación de las células. Hay efectos adversos reportados, generalmente, bueno, la mayoría se pueden evitar, como la catarata, la hemorragia vítrea, con la técnica, pero pues la atrofia de la retina, la inflamación intraocular son cosas que, aunque uno lo haga con la técnica adecuada, no se van a poder muchas veces evitar. Esto depende también por la toxicidad del medicamento. Aquí tenemos un caso también de una nena que estamos tratando actualmente en el hospital. Así llegó, como esta fotografía del lado derecho. Toda la retina está desprendida con líquido subretiniano, un tumor muy avanzado en estadio D. Y de este lado, en el lado izquierdo, fue la última fotografía que le tomamos, ya con un esquema de tratamiento de varias sesiones de láser, terapia intravítrea, terapia sistémica, y la retina ya se observa aplicada. La nena hasta el momento ha tenido muy buena, bueno, dentro de lo que cabe, una buena evolución. Y bueno, esta foto de aquí del iris se observa con atrofia. Esto puede ser tanto por la sonda de nitrógeno como por la quimioterapia intravítrea. La quimioterapia intraarterial ha venido a cambiar totalmente el manejo de estos pacientes, ya que incluso ya se utiliza de primera línea, no solo como una terapia de salvamento en pacientes que tienen RB unilateral, que incluso se reporta se puede usar hasta en tumores en estadio E, pero obviamente los resultados, como ya nos dijo la doctora Diana, no son los ideales. La terapia de salvamento se utiliza, pues como ya dijimos, si ya se le dio sistémica al paciente en RB bilateral que no tuvo una respuesta adecuada, se pueden usar, bueno, se utiliza en pacientes de más de 3 meses, de 1 a 3 medicamentos. Esto también varía según el esquema. Se puede usar generalmente Melphalan, Topotecan, a veces con un solo medicamento es suficiente. Y las dosis son mensuales con un mínimo de 3 sesiones. Nosotros, al menos en el Hospital General y en realidad en el país, no tenemos tantos centros para poder dar esta terapia. Donde se tiene una mayor experiencia es en Monterrey con el doctor David Ancona, al menos hablando de México, por la disponibilidad, y desgraciadamente no contamos con ella en hospitales públicos aún, al menos en el general se está buscando. La selección es crítica, ya que la falta de detección de estos pacientes, si tienen una extensión extraocular, una invasión al nervio óptico, una invasión coroidea masiva, puede ocasionar que durante el procedimiento y se canalice la arteria oftálmica, puede ocasionar que se disemine el tumor. Entonces tenemos un riesgo de diseminación iatrogénica que pues se debe de cuidar cuando se selecciona al paciente. También pues esto obviamente se realiza por un neurocirujano o un radiointervencionista muy experimentados. Hay varios efectos adversos: edema periorbitario, hiperemia o sea, ocular, hiperemia de los párpados. Realmente la mayoría de los efectos suelen ser locales, porque la administración de la quimioterapia es altamente selectiva, pero sí pueden llegar a haber pues, efectos sistémicos, ¿no? Como la neutropenia. Aquí, bueno, un reporte del Wills Eye Hospital, un hospital oftalmológico muy importante, donde trabaja la doctora Shields, hablando específicamente de tratamiento de primera línea, demostraron que en 44 de 54 pacientes hubo un control del tumor de 24 a 28 meses. O sea, realmente es un resultado muy bueno. Por eso ha venido a cambiar tanto el pronóstico. Y en el Boston Children's, donde tenemos contacto con el doctor Efraín González, hizo una revisión sistemática, se publicó algunas complicaciones de quimioterapia intraarterial, como incluso oclusiones por un cuerpo extraño intravascular, quizás por el catéter, como extraoculares. También se ha documentado oclusión transitoria de la arteria femoral y coloración azul del dedo gordo, quizás asociada quizás a un fenómeno isquémico transitorio, pero se han tratado exitosamente con aspirina.
La inestabilidad hemodinámica también se ha observado, pero se ha controlado al menos en series de casos como esta reportada. De 30 casos, 8 la tuvieron y se pudieron manejar sin problemas. Bueno, la braquiterapia, que es la administración de radioterapia a través de una manera altamente selectiva, generalmente se hace con placas de oro que tienen isótopos radioactivos de yodo 125. Esta tampoco la tenemos al menos a disposición en nosotros en el hospital, pero es una terapia que se utiliza en muchos lugares, sobre todo Estados Unidos, como una línea de rescate que en pacientes que tienen tumores quimioresistentes que ya se les dio quimioterapia intravítrea o incluso intraarterial. La radioterapia en general cada vez va más o bueno, al menos la radioterapia de haz externo cada vez va más a desuso. La braquiterapia sí tiene pues una efectividad muy alta, pero tiene algunas desventajas, como tener que hacer 2 cirugías, tanto para poner y quitar la placa, ambas en la misma semana. Y la ventaja es que sí reduce el riesgo de segundos cánceres de manera importante, porque pues la radioterapia va muy dirigida. La vitrectomía, bueno, aquí hablando de cirugía específicamente, es una línea de tratamiento que no está todavía pues, estipulada a nivel mundial. Se realiza en algunos lugares. Tiene varios, está en un área gris, ya que aquí se plantea la siguiente pregunta: ¿hasta qué entra y qué no entra en lo legal y en lo ético? Hay lugares donde se ha reportado que entrar a cirugía y resecar el tumor con un vitrector cura al paciente. Son reportes de caso, realmente es algo que todavía no es reproducible, entonces es difícil todavía tratar a los pacientes con vitrectomía. Sí se puede llegar a hacer en algunos casos muy selectos, no es la terapia de primera línea y suele ser la última que se deja, ya que pues el riesgo de diseminación al meter instrumentos al ojo es muy importante. Este es un caso que nosotros tuvimos de una nena con RB bilateral ya nucleada de un ojo, múltiples siembras vítreas, que ya había sido tratada con quimioterapia intravítrea, quimioterapia sistémica, no respondió, se le hizo vitrectomía solo de las siembras, no se tocó el tumor. El tumor se trató con crioterapia, el tumor no se tocó en ningún momento con el vitrector y tuvo un resultado que fue bueno. Por mala fortuna, la nena aparentemente ha tenido una reactivación y eso, pues, hablando de que se le hizo vitrectomía. Bueno, el tratamiento antiangiogénico, hablando específicamente de medicamentos como el bevacizumab, se suele usar en pacientes que tienen edema macular o de la zona de la retina de mayor visión asociado a braquiterapia. Cuando nosotros damos braquiterapia, hay un proceso de inflamación importante en las capas de la retina y esto puede ocasionar exudación. Entonces, el antiangiogénico puede ayudar a limitar este edema. Sin embargo, tampoco está pues estipulado cuántas dosis, cuánto se tiene que dar. También se ha llegado a usar en pacientes con hemorragia vítrea, que se puede dar, como ya dijimos, por varias complicaciones como la quimioterapia interarterial, el uso de cualquier aguja que penetra globocular, la administración del láser con un exceso de energía, etcétera, que no tenga una reabsorción. Esto es generalmente una hemorragia vítrea que se le da mucho tiempo. A estos niños nosotros, si vemos con control adecuado, tanto con fotografía, que tengamos todas las herramientas, no haya tenido pues una extensión, podemos vigilar la hemorragia vítrea. Si en algún momento empezamos a sospechar que está con extensión, pues generalmente el globo ocular va para una enucleación. Pero en algunos casos selectos se puede valorar quizás administrar un antiangiogénico para ayudar o a limitar el crecimiento o a limitar la hemorragia o quizás ayudar un poco a la reabsorción. Tampoco es algo que esté pues totalmente estipulado. Entonces, sí son varias las terapias que tenemos, todas han venido a cambiar mucho el tratamiento. Otro punto que quería nada más comentar es que a los pacientes también que tienen RB unilateral, que son no hereditarios, también se les suele dar quimioterapia sistémica, al menos aquí en el país, a partir de un estadio que suele ser B, ya que pues sí tienen mejor pronóstico los pacientes. Sí se pueden manejar en algunos casos con terapia únicamente local o sobre todo si tenemos la intraarterial a la mano, pero ya de un tumor ven adelante, generalmente sí nos tenemos que auxiliar de la quimioterapia. Y pues básicamente eso sería de terapia de salvamento local ocular. Muchas gracias, doctor. Ahora queremos discutir el caso
por nuestro oncólogo médico, el doctor Edwin Tejada, residente del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Adelante, por favor, Edwin. Muchas gracias, doctor Leal. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Oncología por esta oportunidad. Vamos a abordar la parte del tratamiento del osteosarcoma en este escenario como una segunda neoplasia. Y bueno, a manera de introducción, hablando un poco sobre osteosarcoma y extrapolando la información al caso clínico que se presentó, pues sabemos que es una neoplasia poco frecuente que en cuanto a su comportamiento epidemiológico tiene una distribución bimodal. Existen factores de riesgo que están establecidos de forma precisa, sobre todo el hecho de haber recibido tratamiento de radioterapia o quimioterapia, sobre todo con agentes alquilantes, enfermedades genéticas como son mutaciones del gen del retinoblastoma que predispone a retinoblastoma, como en el caso de este paciente. Y pues bueno, el comportamiento clínico de esta enfermedad, sabemos que hay predilección por la metáfisis de huesos largos. Hay elementos o marcadores que nos ayudan a evaluar el pronóstico, como la DHL, que cuando está elevada pues se asocia a peor pronóstico. Cuando se hace la estadificación o el abordaje diagnóstico de estos pacientes, la resonancia magnética es uno de los estudios principales de elección, aunque otras opciones son la tomografía y estudios de medicina nuclear como el rastreo óseo. En términos generales, a partir de esto, la histología más frecuente es el osteosarcoma convencional, en un 90% de los casos, y obviamente el abordaje de estos casos es multidisciplinario. Si partimos de este escenario, el tratamiento del osteosarcoma se va a dividir partiendo de si tenemos bajo grado, que básicamente el tratamiento es quirúrgico, y los pacientes con osteosarcoma de alto grado, que dependiendo de si tienen enfermedad localizada o metastásica, se hará el abordaje terapéutico. En el caso de este paciente con una enfermedad localizada, pues actualmente las estrategias de tratamiento están enfocadas en ofrecer quimioterapia neoadyuvante, tratamiento quirúrgico, sea radical o de cirugía conservadora, que se discutirá más adelante, y tratamiento de quimioterapia adyuvante. Para la década de los 60 y de los 70, el tratamiento de este tipo de tumores era básicamente quirúrgico, y como pueden ver, la tasa de supervivencia a 5 años eran aproximadamente del 20%. Y a partir de los años 80 se comienza a introducir las estrategias de tratamiento de quimioterapia, y como vemos, desde la década de los 80 hasta los años 2000 e incluso hasta la actualidad, la evolución terapéutica, tanto en el escenario de enfermedad localizada como metastásica, se sigue manteniendo en una meseta. En cuanto al tratamiento neoadyuvante, esto surgió a partir de que los pacientes tenían que esperar mucho tiempo después de operados para que se fabricaran las prótesis. Y a partir de los años 80, 90 se comenzaron a hacer los estudios para ofrecer tratamiento neoadyuvante y así iniciar el tratamiento en lo que se estaban listas las prótesis, luego de que eran operados. La información que existe básicamente es retrospectiva, como pueden ver, y los fármacos más utilizados, que como veremos más adelante, son el metotrexate, las sales platinadas y los agentes alquilantes y las antraciclinas. Y como ven, básicamente estos estudios intentaban evaluar la respuesta patológica de los tumores como un subrogado de supervivencia global, y además evaluaban la posibilidad de beneficio en ofrecer cirugía preservadora de extremidad. A partir de aquí se establecen los criterios para valoración histológica de la respuesta. Esto es muy importante porque tiene implicación pronóstica y tiene, digamos que, implicación en la elección del tratamiento en la fase adyuvante. A partir de esto está establecido que los pacientes que tienen menos del 90% de necrosis del tumor en el momento quirúrgico son pacientes considerados con pobre respuesta, y los pacientes cuya lesión está constituida más del 90% de necrosis se habla de una buena respuesta.
Y este fue el primer estudio más importante del grupo oncológico pediátrico, que ya se publicó en el año 2003. Vemos que básicamente intentaron comparar si había alguna diferencia en ofrecer tratamiento neoadyuvante versus tratamiento adyuvante. Como ven, al igual que en todos los estudios de sarcomas óseos, la mayoría de pacientes que se incluyen involucra pacientes, sobre todo adolescentes y pacientes menores de 30 años, que son la mayoría. Es decir, que la información sin problema se puede extrapolar para pacientes adolescentes, como es este caso. Este es un estudio pivotal que compara dos escenarios: tratamiento neoadyuvante a base de dosis altas de metotrexate combinado con antraciclinas y platinos. Los pacientes eran operados y posteriormente recibían una fase adyuvante, comparado con el brazo de tratamiento que solo se ofrecía la fase adyuvante. Los resultados de este estudio, básicamente para su objetivo primario, no hubo diferencia con significancia estadística para sobrevida libre de enfermedad. Sin embargo, uno de los elementos que surgieron de este estudio es que cuando se clasificaron los pacientes a partir de la respuesta patológica, se vio que los pacientes que alcanzaron una buena respuesta patológica, esto tenía impacto en la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, y a partir de aquí pues se toma en cuenta el tratamiento neoadyuvante. Como vemos, se han evaluado diferentes fármacos y ven que básicamente hay 4 fármacos importantes, como mencioné anteriormente, con los cuales se logran tasas de respuesta que llegan a ser de 30 a 40%, y a partir de evaluar cada fármaco como monoterapia, se establecen las terapias de combinaciones. Este es el esquema MAP, que es un esquema que combina cisplatino con doxorubicina y altas dosis de metotrexate. Actualmente es un estándar. Es indicación categoría 1 por la NCCN y por ESMO, además por el grupo de sarcoma italiano y escandinavo. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que administrar altas dosis de metotrexate conlleva una serie de elementos que involucran medición sérica de metotrexate, alcalinización de la orina, entre otros elementos relacionados a la toxicidad, sobre todo renal. Entonces, a partir de aquí, surge la duda de si es posible omitir el metotrexate en el tratamiento del osteosarcoma, y pues ya se ha evaluado en estudios tanto retrospectivo como prospectivo. El más importante es el Intergrupo Europeo, que evaluó 2 regímenes de quimioterapia, uno con metotrexate a altas dosis y otro brazo en el cual se omitió el metotrexate, como en el caso del paciente de este caso clínico, y lo que vemos básicamente es que no hubo diferencia en cuanto a los objetivos oncológicos establecidos para este estudio. Sin embargo, relevante es que solamente el 50% aproximadamente de los pacientes del brazo de metotrexate a altas dosis alcanzó a finalizar el tratamiento. Entonces es importante tomarlo en cuenta, probablemente relacionado a la toxicidad. Ya están los resultados de la cohorte del grupo Euramos, es probablemente la cohorte de los últimos años más importante, que nos aporta 2 informaciones. Nos confirma el beneficio de ofrecer un esquema de tratamiento combinado de MAP, y a partir de aquí, otra pregunta que responde este estudio es: a partir de la respuesta patológica que tienen los pacientes, ¿es posible ofrecer una terapia de mantenimiento si son buenos respondedores, o es posible intercambiar los agentes en la fase adyuvante en los pacientes pobres respondedores? Básicamente, estos 2 escenarios se evaluaron en diferentes cohortes del grupo Euramos. En los pacientes buenos respondedores se intentó evaluar el uso de interferón de mantenimiento, el cual los resultados básicamente son negativos. Y en la otra cohorte del grupo Euramos, que intentó agregar el medicamento de muramil tripéptido, es un estudio que tiene mucha controversia. Sin embargo, aunque los resultados son positivos para sobrevida global, para sobrevida libre de enfermedad no son positivos y solo tiene aprobación en algunos países de Europa. Otra estrategia que se evaluó es: ¿qué hacemos con los pacientes que son pobres respondedores? ¿Continuamos el tratamiento que recibió en la fase neoadyuvante o intentamos alternar los agentes con agentes alquilantes y etopósido? Y esto intentó responder este estudio, o este cohorte del estudio,
y básicamente los resultados son negativos, no hay diferencia significativamente estadística en lo referente a sobrevida libre de evento y a supervivencia global. Es decir que actualmente, si vemos las guías de la NCCN y la guía ESMO que se actualizó ya hace 6 años, las recomendaciones siguen siendo la posibilidad de ofrecer metotrexate a altas dosis combinado con antraciclinas y platinos u omitir el metotrexate también es una posibilidad como categoría 1. Sin embargo, la guía ESMO solo comenta esta posibilidad para pacientes de mayores de 40 años. En enfermedad metastásica, pues siempre se debe considerar el uso de MAP o omitir el metotrexate, el uso de ifosfamida y etopósido. Básicamente, toda la información se extrapola y, pues como ven, las tasas de respuesta son bajas, menos del 20%, tanto para ifosfamida como para etopósido monoterapia. Otras opciones con agentes alquilantes, pues es ciclofosfamida y además de altas dosis de ifosfamida que logran aumentar las tasas de respuesta hasta 40%. En cuanto a terapia blanco e inmunoterapia, se ha intentado evaluar, los resultados no son estudios fase 2, los resultados no son tan alentadores, se ha intentado evaluar el uso de inhibidores multiquinasa como el regorafenib, como ven las tasas de respuesta menos del 10%, y el uso de pembrolizumab como tratamiento de inmunoterapia, pues en esta cohorte del SARCO-28, que incluyó pacientes con osteosarcoma, básicamente las tasas de respuesta son del 5%. En conclusión, pues el tratamiento de este tipo de neoplasias involucra terapias de cirugías que pueden ser radicales versus conservadoras, el tratamiento sistémico de quimioterapia, los fármacos que ya describimos que son los más activos. Considerar omitir el metotrexate es una posibilidad, sobre todo en pacientes mayores de 40 años. Y si aterrizamos un poco la información a este caso, pues a partir de tener un retinoblastoma hereditario, como probablemente por los antecedentes familiares establecidos, hay que tener en cuenta, como comentó la doctora Diana, las neoplasias secundarias. Hay que tomar en cuenta los elementos para el tratamiento quirúrgico radical, que fue lo que se realizó en este paciente, sobre todo por los elementos psicológicos. Tomar en cuenta que este paciente tuvo pobre respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante y eso impacta en el pronóstico del paciente. Siguen controversias si hay que alternar los agentes en la fase adyuvante. Todos los pacientes, sobre todo adolescentes en adolescencia temprana, que van a recibir o han recibido tratamiento de quimioterapia y que pueden llegar a ser largos supervivientes, deben tener evaluación de fertilidad. Y bueno, el gran desafío con este paciente probablemente sea el riesgo de otras neoplasias relacionadas a su componente genético y la exposición a los agentes de quimioterapia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edwin. Ahora, para continuar con nuestra sesión, el doctor Aarón Cuevas, residente de cirugía oncológica del INCAN, va a hablarnos. Adelante, por favor, Aarón. Sí, buenas noches. Mi nombre es Aarón Cuevas, residente del tercer año de cirugía oncológica, y vamos a hablar brevemente acerca del tratamiento quirúrgico del osteosarcoma. En primer lugar, quiero mencionar que el riesgo de osteosarcoma en el contexto de retinoblastoma hereditario ya fue estudiado por el doctor Kleinerman, que fue, digamos, pues de los artículos más famosos y citados en la mayoría de las series, en donde vio el doctor Kleinerman que el riesgo de osteosarcoma en el contexto de retinoblastoma hereditario, en su serie de 1,600 casos, ellos vieron que el riesgo de un segundo primario de tipo osteosarcoma era, por incidencia de riesgo estandarizado, era arriba de 100. ¿Qué es esta riesgo de incidencia estandarizada? Es simplemente dividir los casos observados entre los casos esperados para una población dada en un periodo de tiempo dado. Y en esta serie del doctor Kleinerman, lo que se dio cuenta es que estos pacientes tenían un riesgo de arriba de 100 veces de presentar sarcomas óseos y sarcoma de tejidos blandos, que son los principales riesgos de segundos primarios en el contexto de un retinoblastoma hereditario. Y otros segundos primarios que podemos encontrar en el retinoblastoma hereditario, pues son tumores del sistema nervioso central como pineoblastomas, tumores epiteliales, melanoma, cáncer de mama y cáncer de pulmón y cáncer de colon, que esto va a depender igual del tiempo de seguimiento que tenga el paciente y de la edad del paciente, el riesgo de presentar este segundo primario. En cuanto a la incidencia acumulada a 50 años, el doctor Kleinerman observó que en su serie
que dentro de los pacientes de retinoblastoma hereditario a 50 años tenían un 36% de posibilidades de presentar un segundo primario. Nuevamente, los más comunes fueron sarcomas de tejidos blandos y sarcomas óseos. Ese 36% comparado contra los pacientes que no caían en la definición de retinoblastoma hereditario, que a 50 años era una incidencia acumulada de aproximadamente 5%. Y al comparar a los pacientes que tenían retinoblastoma hereditario y recibieron radioterapia, la incidencia acumulada a 50 años era del 38%, comparado con aquellos que no recibieron radioterapia de retinoblastoma hereditario, eran alrededor del 21%. Ya entrando solamente en osteosarcomas, en esta serie que fue del registro de cáncer de Cincinnati, se vio del Dr. Kleinerman igual, vieron que dentro de esta serie de 1,600 casos, solamente 75 pacientes presentaron osteosarcomas como un segundo primario, y esto fue observado solamente en el grupo de retinoblastoma hereditario. Y la razón de incidencia estandarizada para presentar un osteosarcoma fue de 360, que se elevaba a 539 cuando recibían concomitancia con quimio y radioterapia para el tratamiento de su retinoblastoma. Y en esta serie también se observó que no había casos de osteosarcomas observados en el grupo que solamente recibieron quimioterapia. En esta serie también se observó que la mayoría de los casos, en un 60%, de los osteosarcomas se presentaban en tumores óseos de la cara y del cráneo, que corresponden al área del campo irradiar para el retinoblastoma. Pero un porcentaje no despreciable presentaron como segundos primarios, como igual en el caso clínico que se presentaron su segundo primario de osteosarcoma fuera del campo irradiar, y lo que nos sugiere esto es que la radioterapia no es el único, pues digamos que no es el único actor que juega un papel para presentar sarcomas o osteosarcomas en este caso como segundos primarios, sino simplemente la pura mutación o la alteración en la función del gen RB juega un papel muy importante para presentar estos segundos primarios. Ya entrando a los principios de tratamiento quirúrgico, y como ya nos mencionó el doctor Tejada, pues vemos que lo estándar actualmente para los tumores de alto grado, que por cierto son la mayoría de los casos de osteosarcomas, es quimioterapia neoadyuvante y posteriormente cirugía. Ese es el estándar de tratamiento para los osteosarcomas de alto grado. ¿Cuáles son las razones o los motivos por los cuales dar quimioterapia neoadyuvante? Primero que nada, pues obtener una mejoría sintomática en el caso de que el osteosarcoma debute con dolor. Otra es obtener una adecuada planeación quirúrgica y en base a la respuesta, pues valorar si es posible preservar la extremidad o no es posible preservar la extremidad, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero lo más importante en el tratamiento, el valor o el papel más importante de la quimioterapia neoadyuvante es la información pronóstica que nos puede dar. ¿Por qué? Porque como ya nos mencionó el doctor de oncología médica, aquellos pacientes que tengan una respuesta patológica mayor definida por una necrosis tumoral mayor del 90% o lo que es lo mismo, menos del 10% de células tumorales viables, vemos que estos pacientes respecto a los demás presentan un pronóstico favorable. Y bueno, en el caso de los osteosarcomas de bajo grado, que corresponden a menos del 5% de todos los osteosarcomas, vemos que el tratamiento de entrada es tratamiento quirúrgico, no quimioterapia neoadyuvante. Y lo que les acabo de mencionar está contemplado en las guías de la NCCN y en las guías de la ESMO. Ya entrando en cuanto al tratamiento quirúrgico, vemos que el principio de tratamiento y lo que mencionan todas las guías es que es una resección amplia. Esto, pues tomándolo a consideración como lo tomó el doctor William Enneking para sarcomas de tejidos blandos, vemos que la resección amplia implica tanto quitar el tumor como quitar un margen de tejido sano. ¿Para qué? Con la finalidad de incluir todas las células tumorales y su zona de reacción, que esa zona de reacción, pues digamos que puede contener todavía células tumorales. Entonces, la intención de hacer esa resección amplia, que en la mayoría de los artículos va de 1 a 1.5 centímetros de tejido sano, pues llevarse todo ese tumor y toda esa zona de reacción, como fue descrito por el doctor William Enneking en su serie de sarcomas de tejidos blandos. Entrando a lo que es la amputación de la extremidad, vemos que la amputación de la extremidad y la cirugía de salvamento de extremidad, pues oncológicamente son similares, pero por decir unas ventajas o lo que pudiéramos mencionar en cuanto a amputar una extremidad, tenemos que la amputación de la extremidad pues no requiere un material especializado, no requiere una prótesis y técnicamente es más fácil de realizar una amputación a una cirugía preservadora de extremidad con una prótesis. Y en algunos casos hay autores que refieren que sobre todo en niños, cuando se realiza una amputación, es más fácil que el niño psicológicamente se adapte
a que no tiene la extremidad, comparado al proceso largo de rehabilitación física que conlleva el tener una prótesis. Eso está reportado por algunos autores. No quiero decir con esto que la amputación de la extremidad sea el estándar. Ya vamos a ver que pues, en realidad son similares, amputar y preservar la extremidad. Dentro de las desventajas de amputar una extremidad, pues tenemos que no hay estabilidad articular, la deambulación es más lenta y se ha visto que se consume mayor energía deambular con una amputación de extremidad. Y no realmente, pues como ya le está mencionando, el amputar una extremidad o el preservarla, pues realmente no hay ningún beneficio, no hay ninguna diferencia en cuanto a resultados oncológicos. Y esto lo podemos ver en esta tabla donde diversos autores, en cuanto a sobrevida global, recurrencia local y supervivencia libre de enfermedad a 5 y 10 años, vemos que la mayoría de los autores no encontraron diferencias significativas entre realizar una cirugía preservadora de extremidad o realizar una amputación de extremidad. Aquí hay que mencionar que la mayoría de estas series incluían a pacientes que se fueron observados desde antes de 1980, que fue cuando la quimioterapia fue un estándar como neoadyuvancia en el contexto de osteosarcomas de alto grado. Ya en series y metaanálisis más recientes vemos que sí existe una tendencia a que hay una mejor sobrevida global a 5 años al realizar una cirugía preservadora de extremidad. Esto digamos que sí, pues no es uniforme en todos los estudios reportados. La mayoría dice que son similares. En algunos artículos, como en este metaanálisis, vemos que sí había un beneficio en cuanto a supervivencia global a 5 años. Y lo que sí es que la mayoría de los artículos y la mayoría de los estudios refieren que hay una mejoría en cuanto a la funcionalidad del paciente que se preservó la extremidad, medida por la escala de la Sociedad de Tumores Musculoesqueléticos. Sí, todos son uniformes en cuanto a que dicen que la mayoría de los pacientes que son llevados a cirugías preservadoras de extremidad sí presentan una mejor funcionalidad medida por esta escala. Y pues como les está comentando, en cuanto a recurrencia local y sobrevida global a 2 años, no hay diferencia significativa en este metaanálisis. La supervivencia global sí fue mejor para pacientes que se preservó la extremidad. En esta serie del National Cancer Database, vieron que es una serie reciente del 2020, vieron que demográficamente los pacientes que presentaban mayor probabilidad de ser amputados eran aquellos pacientes mayores, aquellos pacientes que no tuvieran un seguro de gastos médicos o aquellos pacientes cuyos códigos postales fueran o correspondieran a áreas de bajo estado socioeconómico. Eso en cuanto a características sociodemográficas. En cuanto a características propias del tumor, vemos que aquellos pacientes con tumores voluminosos mayores de 8 centímetros, de que esto correspondería a un T2 de la nueva clasificación de la JCC para osteosarcomas apendiculares, vemos que estos pacientes tenían mayor probabilidad de ser amputados, al igual que aquellos pacientes que tuvieran comorbilidades asociadas o aquellos pacientes que se presentaran en el escenario metastásico de novo y como un intento de cirugía paliativa. En esta serie reciente igual se vio que había una tendencia a una mejor supervivencia global con un beneficio absoluto de aproximadamente 14% al realizar cirugías preservadoras de extremidad comparándolas con cirugías de amputación. Y en cuanto a la mortalidad postoperatoria, vieron que en esta serie que la mayoría de los pacientes, o más bien la mortalidad posamputación era un 40% más elevado, pero hay que recordar que estos pacientes eran más añosos y tenían más comorbilidades asociadas. Ya en cuanto al valor de la quimioterapia post-resección, vemos este paper de la clasificación que propone la clasificación de Birmingham, que en este artículo el doctor Jace lo que trató de dilucidar en la Universidad de Birmingham era ver qué factores estaban relacionados con una mejor supervivencia global y una mejor recurrencia y una menor recurrencia local. Y lo que se dieron cuenta en este artículo es que aquellos pacientes que no alcanzaron una respuesta patológica mayor, que de nueva cuenta la respuesta patológica mayor se define como un 90%, como un mayor de 90% de necrosis tumoral o un menos de 10% de células tumorales viables, y aquellos pacientes que tuvieron un margen microscópico mayor de 2 milímetros, esos pacientes eran los que tenían el mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver en las curvas de Kaplan-Meier, pues sí se separaban las curvas de recurrencia local y de supervivencia global. Aquellos pacientes que fueron llevados a una resección marginal tenían un riesgo de 9 meses más de presentar una recurrencia local. E igual, lo que ya hemos visto en otros estudios, aquellos pacientes que tuvieron una pobre respuesta a la quimioterapia tenían 3 veces más de presentar recurrencia local. Como vemos aquí en esta curva de Kaplan-Meier,
Vemos en estas curvas que tienen la mejor supervivencia global, vemos que aquellos pacientes, Birmingham 1A y 1B, que eran aquellos pacientes que tuvieran una respuesta patológica mayor a la quimioterapia neoadyuvante, estos pacientes tenían una supervivencia global a 5 años de alrededor de un 80%, 80-86%, comparados con aquellos pacientes que no alcanzaron la respuesta patológica mayor, tenían una supervivencia global a 5 años de alrededor de un 53%. Esto para supervivencia global. Para recurrencia local, vemos que también era estadísticamente significativo el hecho de alcanzar una respuesta patológica mayor. Aquellos que tuvieron una respuesta patológica mayor con un margen microscópico mayor de 2 milímetros, vemos que la supervivencia a 5 años libre de recurrencia local era mayor del 90%, comparado con aquellos que no tuvieron respuesta patológica mayor y el margen fue menor de 2 milímetros. Vemos que la supervivencia libre de recurrencia local a 5 años es de alrededor del 75%. Y ya para finalizar, aquí quiero mencionar que si existe alguna implicación pronóstica en cuanto al perder la función del GNRB para los pacientes que son tratados de osteosarcomas, aquí en este artículo vemos que sí, este artículo fue un metaanálisis de 2 estudios que incluyeron a 491 pacientes, y lo que observaron en este artículo fue que aquellos pacientes en los que estaba confirmado que tenían una pérdida del GNRB1, la mortalidad de esos pacientes globalmente era más de un 60%, comparado con aquellos que tenían una función del RB preservado. También tenían un riesgo de presentar metástasis 3 veces mayor y disminuían la respuesta a la quimioterapia. Y eso sería todo. Agradecemos al doctor Leal su coordinación, a los ponentes sus presentaciones con datos muy interesantes. Creo que este caso lo que tenemos que rescatar son 2 cosas. Uno, que los tratamientos de salvamento tanto para retinoblastoma como osteosarcoma van mejorando la calidad de vida de los pacientes y mejoran la sobrevivencia, el pronóstico a largo plazo, y seguramente en oncología pediátrica vemos los retinoblastomas y seguramente van a empezar a ver más pacientes con segundas neoplasias de retinoblastoma los compañeros que se dedican a ver adultos. Agradecemos también sus preguntas en el chat. Vamos a pasar a algunas de ellas. La primera es, ¿hay algún avance o reporte de casos al respecto del uso de la inmunoterapia? No sé, doctor Leal, si quiere asignar la pregunta. No, en realidad, como ya lo mencionaron el doctor Edwin Tejada, hay avances en algunos fármacos. Sin embargo, no existe una línea fase 3 definida para el tratamiento tanto de intraocular como para el tratamiento sistémico de retinoblastoma y de osteosarcoma. Yo creo que en este momento no va por ahí todavía con nuestros pacientes. Otra de las preguntas que nos hacen en la sección de preguntas es ¿cuáles son los factores de riesgo para osteosarcoma? Que por ahí tocaron algunos, pero a lo mejor vale la pena retomarlos como respuesta a la pregunta. Sí, básicamente, como mencionamos anteriormente, primero la edad, porque sabemos que hay una distribución bimodal, los pacientes entre 10 y 19 años, y hay otro pico de edad entre 60 y 70 años. Aparte de esto, historia de recibir radioterapia previa por alguna otra neoplasia, el uso de quimioterapia, sobre todo agentes alquilantes. Y aparte de esto está el componente genético. Está bien establecido todo lo que se ha dicho acerca de la mutación del gen de retinoblastoma, e igualmente está establecido que hay predisposición para los pacientes que tienen mutación de P53, que desarrollan síndrome de Li-Fraumeni. Básicamente son los factores de riesgo más importantes establecidos para osteosarcoma. Nos preguntan también en el chat, ¿la ingeniería genética podría ser una posibilidad para hacer un diagnóstico a priori? Supongo que es para, como para corregir las alteraciones genéticas, doctor Leal. En este momento no existe
un estudio que haga la prevención de las alteraciones genéticas. Sin embargo, el grupo de Houston, tanto como el grupo del San Juan de Dios en Barcelona, tienen ingeniería genética inyectando DNA a diferentes agentes virales e introduciendo el virus mutado a través de una jeringa al ojo afectado y con resultados muy alentadores. Nosotros no hemos podido participar con el grupo Houston porque este estudio que está dando resultados fase 3, muy buenos resultados, es para retinoblastoma en estadio B y en estadio C. El gran general de los pacientes del mundo subdesarrollado que llegan al diagnóstico llegan en estadio B, o C+, D y E. Entonces es muy difícil que encontremos un retinoblastoma unilateral en estadio temprano para ser tratado con inyección de virus con ingeniería genética. Ya están corriendo 2 protocolos fase 3 con resultados muy buenos, Grupo Houston y San Juan de Dios en Barcelona. Otra pregunta que tenemos acá en el chat es, ¿se puede preservar la extremidad ante una fractura en terreno patológico en osteosarcoma? Sí, sí se puede preservar. Algunos autores dicen que el hecho de que se preserve con una fractura patológica lo que te va a afectar es la recurrencia local. Pero contraindicación para preservar una extremidad no es de las contraindicaciones clásicas. De las contraindicaciones clásicas para preservar una extremidad es que sea que tenga involucro arterial, que tenga involucro articular o que invada más de 2 compartimentos y que te vaya a quedar posterior a la cirugía una extremidad no funcional. Esas serían como las indicaciones clásicas para no preservar la extremidad. Pero igual eso va en relación a la capacidad técnica del cirujano de poder realizar una cirugía preservadora de extremidad, que como ya estaba mencionando, el realizar una amputación es muchísimo más sencilla que una preservadora de extremidad. Con esto no quiero decir que se tengan que amputar todos, sino simplemente, pues sí es algo a considerar. La capacidad técnica que puedas de preservarla y reconstruirla, sobre todo. Y quisiera agregar nada más algo de la pregunta pasada. No sé si se referían a la ingeniería genómica como posibilidad para diagnosticar a priori un segundo tumor primario. Yo aquí en esto lo que quisiera agregar es que no hay un consenso actualmente a nivel mundial que te diga cuál es la estrategia para llevar un tamizaje a estos pacientes para la detección de segundos primarios. Hablando solamente de segundos primarios, no de retinoblastoma. La propuesta es panresonancia. Hay un estudio del doctor Friedman, que es una experiencia del Memorial, que en estos pacientes se siguieron con resonancia magnética por un periodo de 15 a 16 años. El rango de resonancias magnéticas fue de 1 a 5. Y lo que se vio en ese estudio fue que la sensibilidad y la especificidad para detectar un segundo primario con resonancia magnética era muy baja, 60% aproximadamente. Pero actualmente, eso fue una experiencia en el Memorial. Fueron pocos casos, como de 20 a 30 casos. Pero actualmente hay 2 ensayos registrados en Clinical Trials que la apuesta es igual, seguirlos a pacientes ya confirmados con alteración en el GNRB, seguirlos con resonancia magnética, pero apenas están en fase de reclutamiento. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿hay alguna indicación actual para radioterapia en retinoblastoma? Sí, como lo comentamos en la plática, la radioterapia está indicada en aquellos pacientes que se encuentran con un tumor extraocular, llamándonos región orbitaria o que tengamos involucro al sistema nervioso central. Hemos tratado de empezar a disminuir el uso de radioterapia en estos pacientes porque, como ya se comentó en toda la plática, hay un mayor riesgo de tumores y no solo eso, también involucra alteraciones a nivel ósea, involucra que los pacientes tengan ojo seco de manera crónica y alteración, si utilizamos una radioterapia de gas externo, puede también conllevar alteraciones en el sistema nervioso central. Daniel, si me permites, quiero hacer un comentario extra.
En los años 70 y 80 se radiaba el ojo y la órbita para rescate de ojo. Esto actualmente, no sé si se debe decir está proscrito o no debe utilizarse. No sé cuál sea la mejor palabra para expresar esto. Sin embargo, hay grupos y hay ciudades y países que por condiciones socioeconómicas y de infraestructura siguen radiando ojos para rescatar ojos. Creo que la conducta internacional del Grupo Europeo de Retinoblastoma para países en vías de desarrollo es intentar rescatar por todos los medios sin radioterapia o mejor enuclear un ojo en vez de radiar un ojo o una órbita para rescatar el órgano. Ahí yo quiero apoyar a lo que dice el doctor Leal. Realmente la radioterapia ya, por eso de hecho yo no la mencioné más que la braquiterapia, o sea, hablando específicamente de radioterapia muy localizada. O sea, ya radioterapia sistémica, pues como ya se habló, el doctor, si mal no recuerdo que fue el doctor Aarón, comentó que, pues bueno, sí, los segundos primarios, sobre todo como un 60% pueden ser localizados, pero bueno, pues sí, de todas formas nos está hablando de que sí es un componente importante por la radioterapia. Igual ya dijo el doctor Edwin, pues los factores de riesgo para el sarcoma, ¿no? Entonces realmente no tener una radioterapia pues localizada nos va a ocasionar pues quizás que el paciente no tenga la misma calidad de vida o nos va a aumentar bastante el riesgo de que el paciente vaya a tener una segunda neoplasia si tenemos quizás a la mano la opción de, pues realmente si es un unilateral, a veces sí es mejor de plano enuclearlo que exponerlo a radioterapia. O sea, realmente ya la radioterapia para únicamente, ahora sí que extraoculares, invasión nervio óptico, y presentaciones como el caso de quizás uno de los pacientes con una celulitis aséptica, que son los pacientes que luego también suelen necesitar radioterapia, ¿no? Pero pues sí, básicamente se está limitando mucho el uso. Muchas gracias. Están llegando más preguntas. Preguntan si ha habido alguna modificación en pronóstico en cuanto a las locaciones pélvicas, columna y craniofaciales en el osteosarcoma. No sé si alguien nos pueda comentar. Pues el detalle de, sobre todo de columna, que por cierto tienen su clasificación TNM aparte, es que la mayoría de esos pacientes no van a ser resecables de inicio. Ese es el detalle. Entonces sí pudieran ser considerados de peor pronóstico respecto a extremidades, tronco apendicular o pared torácica, igual con la pelvis. Es más probable que sean irresecables. Ok, gracias. Otra pregunta acerca de osteosarcoma. ¿Cuál es la opinión en el tratamiento de crioterapia y termoterapia como tratamiento de preservación en pacientes con osteosarcoma? Yo quisiera iniciar primero. Creo que conocemos todos los oncólogos médicos el desfortunio de intentar calentar el hueso, sacarlo y volverlo a poner, ha resultado en un rotundo fracaso. Por ahí hay un grupo de ortopedistas que se dedican a sacar el hueso, meterlo al horno de microondas y regresarlo, y hemos visto resultados muy desfavorables. Así es, doctor Leal. No hay un escenario ya establecido para esta parte. Básicamente ni siquiera se comenta en las principales guías. Ok, muchas gracias. Una pregunta interesante. ¿Qué opinan sobre biomarcadores en sarcomas como microRNAs y algunos otros? ¿Alguien tiene? No hay nada establecido sobre marcadores pronóstico, aparte de lo que comenté. Como bien sabemos, a diferencia de los sarcomas de tejido blando, en donde probablemente se ha avanzado un poco más en esta parte, no se ha descrito. Todos los estudios que si revisamos, que algunos ya tienen más de 10 años, y
Guía ESMO, el grupo italiano, no comentan hasta el momento que exista un biomarcador que se esté definiendo como pronóstico predictivo de tratamiento, sobre todo a tratamiento neoadyuvante. Hasta el momento, respuesta patológica es el elemento más importante. En sarcomas de tejidos blandos hay una clasificación inmunológica de los sarcomas que va de la A a la E. A, B son los inmunodepletados y D y E son los inmunoenriquecidos. Estos pacientes inmunoenriquecidos, digamos que es algo experimental, pero al parecer tienen mayor posibilidades de tener respuesta a la inmunoterapia, pero sabemos que eso no es un estándar en sarcomas de tejidos blandos. Nada más para agregar eso, no sé si conteste la pregunta. Perfecto. Gracias. Preguntan también en el chat que si existe algún consenso nacional o registro nacional sobre retinoblastoma. Bueno, un consenso nacional actualmente, al menos yo lo que me ha tocado presenciar como residente de alta especialidad, hay sesiones mensuales de varios, pues ahora sí que de personas, de retinólogos, oncopediatras, bueno, oftalmopediatras, un grupo muy vasto, de donde se juntan, incluso también con presencia de invitados o de gente que nos apoya de otros países, para poder, digamos, intentar estipular o realizar, normalizar, digamos, las conductas a nivel nacional y poder comentar casos, pues, meramente que tienden a ser luego un reto, ¿no? Entonces, lo que se está buscando en este tipo de sociedades, realmente dictar, pues, normas en base a la experiencia de los hospitales grandes, ¿no? Como es el caso del INP, el caso de la experiencia del doctor Ancona en Monterrey, el Hospital General con el doctor Moreno, y bueno, aquí también que está el doctor Ortiz, que nos apoya desde la parte sistémica. Entonces, sí se está buscando hacer estandarizar al menos o normalizar conductas nacionales. No hay nada, al menos que yo recuerde, si el doctor Leal quizás o el doctor Ortiz en sí tengan algún conocimiento extra de si ya se ha estipulado algo más, pero más o menos por ahí va lo que se está buscando. Y sí había un consenso nacional auspiciado por el Seguro Popular, que desafortunadamente falleció por algunas condiciones gubernamentales. El Seguro Popular falleció y teníamos un registro de retinoblastoma y un consenso nacional, y la guía de retinoblastoma del Seguro Social fue desarrollada en conjunto por especialistas oftalmo, onco y radioterapia. Creo que esto puede servir como un preámbulo para fortalecer y crear un registro nacional de pacientes con retinoblastoma que pueden favorecer tanto al registro y la experiencia nacional pediátrica, y justamente dar un seguimiento interesante a los pacientes con segundas neoplasias en un futuro, ¿no? Y para terminar, la última pregunta, nos gustaría que platicar específicamente sobre su experiencia como residentes en la evolución de las cirugías preservadoras de órgano en estos casos que hemos visto, ¿no? Finalmente, ¿cuál ha sido su experiencia o cuál era la idea que ustedes tenían a lo mejor de este tipo de tumores y la experiencia que hayan tenido que haya cambiado su punto de vista sobre estas cirugías preservadoras? No sé. Bueno, aquí en pues, el INCANI Centro de Referencia, creo que la opinión pudiera estar un poco sesgada si nos vamos a, no sé si quieren extrapolar la experiencia que nosotros tenemos respecto a otros centros, pero mi experiencia muy personal es que son procedimientos muy interesantes y con buenos resultados funcionales. El paciente, o sea, de decirle que va a perder la extremidad, a decirle que es posible que pueda volver a caminar después de un cáncer óseo, después de un sarcoma, pues creo que sí cambia bastante la perspectiva del paciente, y en mi opinión personal, pues tienen muy buenos resultados funcionales y oncológicos. En el caso del INP, que también podríamos estar sesgados porque es un hospital que es centro de referencia, pero también es un hospital que prácticamente cuenta con la mayoría de los servicios, a diferencia de otros hospitales hablando de provincia. Pues
los pacientes les va bien, tienen adecuada respuesta. En aquellos pacientes que estamos en un retinoblastoma orbitario que, como todos ya sabemos en la literatura, tiene una variación en cuanto a la supervivencia, a estos pacientes en el INP tenemos una supervivencia del 60%, que es una buena respuesta, es decir, es una buena respuesta en estos pacientes. No, hablando un poco, nosotros como tal en un retinoblastoma, yo dije, no hacemos realmente cirugía, porque no es algo que esté estipulado. Se puede llegar a hacer, pero muchos de los procedimientos que hacemos son invasivos, o al menos hablando específicamente y haciendo referencia al caso que se propuso, que se comentó, y pues la quimioterapia intravítrea sí ha sido una herramienta que ha cambiado mucho el pronóstico de los pacientes. Realmente sí se observan, al menos en mi experiencia, muy buenos resultados. O sea, realmente preservar el globo ocular de un niño, o sea, de una nena de 2, 3 años, puede hacer la diferencia para pues, el crecimiento del paciente, ¿no? Entonces, realmente, al menos en el general, sí tenemos, bueno, yo tengo una experiencia que sí brindar el tratamiento local posible, sea invasivo o sea no invasivo, y finalmente, si no se puede, terminar en una enucleación, ¿no? Que también es un tratamiento quirúrgico y que, pues a final de cuentas, también en algunos casos, tumores muy agresivos, finalmente hay que optar por hacer enucleación, y pues si el paciente tiene un ojo funcional y es un RB unilateral, a final de cuentas, el paciente va a tener una vida adecuada si se rehabilita, si lleva. Creo que también hay que comentar la cuestión psicológica o la atención psiquiátrica que esos pacientes y los familiares deben de llevar, porque no es fácil, al menos yo viéndolo desde dentro del hospital, perder un globo ocular, y más en un niño. Es una situación muy difícil, sobre todo para los papás, incluso a veces más que para el niño a veces realmente no se da cuenta, pero para el papá y la mamá es una situación difícil. Doctor Leal, y para cerrar, ¿cuál es su experiencia en el salvamento de extremidad y de preservación de órganos en general? Muchas gracias por la pregunta. Me moría por contestar porque dijiste residentes y yo hace algunos años ya no soy. Pero déjame contestar. Creo que especialmente los oftalmólogos tienen mucho ímpetu en salvar el ojo, como escucho al doctor Espinosa decir, vamos a salvar muchos ojos. No, yo creo que hay que ser, y no lo digo yo, lo dicen los criterios del Grupo Latinoamericano de Retinoblastoma, unilateral en estadio D y E, es mejor una enucleación que un peor salvamento. En unilateral, fíjense muy bien. En bilateral, ojo único, hasta hincados por la Virgen de Guadalupe. Vamos por todas, en bilateral, ojo único, en recaída, hacer todo lo que esté de nuestra mano, incluso vitrectomía, que el doctor Espinosa no se animó a echarle más ganas a la vitrectomía. Creo que el grupo chino nos ha enseñado que la vitrectomía, y nosotros como oncólogos lo entendemos muy bien, la resección, la citorreducción de la enfermedad puede dar resultados muy favorables. En cuanto a lo intraarterial, es una modalidad excelente. Mi grupo tiene más de 50 ojos salvados en Ciudad de México. Monterrey apenas está comenzando, mi estimado doctor. Nosotros tenemos desde el 2015 haciendo salvamento con intraarterial con buenos resultados. Ojo, el procedimiento cuesta alrededor de 180,000 pesos mexicanos cada aplicación. Cada catéter intraocular, intraarterial, vale $1,000, y el neuroradiólogo a veces usa 2 y a veces usa 3. El frasco de Melphalan, en México no hay Melphalan, vale 45,000 por barato. Y las indicaciones son muy precisas. Un ojo en B, un ojo en C y algunos casos especiales de D. Entonces,
igual que la experiencia de los 70s de la Clínica Mayo, donde la amputación temprana para osteosarcoma elevó la sobrevida del 30%, hay que ser cuidadosos y hay que bajarnos tantito del ímpetu de rescatar ojos. Ya por ahí también el doctor Aarón Cuevas del INCAN lo menciona. 1, que tu centro tenga la experiencia. 2, que tu centro tenga los recursos, que escojas al paciente y que no por intentar salvar un ojo se pierda una vida igual que un fémur. Entonces, creo que hay que ser meticuloso, hay que ser cabeza fría y bolsillo lleno, y sobre todo, nosotros a la pérdida del seguro popular perdimos la posibilidad de seguirlo haciendo en el Instituto Nacional de Pediatría por costos. Pero, sin embargo, quiero recalcar, andar haciendo intravítreas o intraarteriales en unilateral estadio D y E, creo que es una pérdida de tiempo, de dinero y arriesgar la vida de estos pequeños pacientes. Mi experiencia a lo largo de muchos años tratando retinoblastoma, que creo que es lo único que sé ver, es mejor una buena enucleación temprana que una metástasis cerebral, donde, acuérdense de algo, los oncólogos médicos lo entendemos muy bien. Casi todas las enfermedades tienen segunda línea de tratamiento. En retinoblastoma no hay segunda línea. Cuando recae a la primera, tanto para salvamento de ojo como para sistémico, no tenemos con qué rescatarlo. Entonces, es mejor hacer una enucleación temprana que andar haciendo cosas que al paciente le cuesten la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Leal. Muchas gracias a todos los residentes. Creo que ha sido una sesión bien enriquecedora para todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Y bueno, queda ahí pendiente con el doctor el Registro Nacional de Retinoblastoma, que sería una idea ideal retomarlo. Ponernos a sus órdenes, el doctor Leal, Daniel Ortiz, para servirles. Muchas gracias. Diana, muchísimas gracias, hija. Sabes más retinoblastoma que cualquier mexicano en este país. Gracias a todos. Gracias. Gracias a los que se conectaron. Síganse cuidando y sigan las sesiones de residentes y demás sesiones del ESME. A nombre de la mesa directiva, les agradezco mucho su participación a todos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.